Hey, ¿qué tal? Soy Hugo Amador y este es Entre Rodajes, edición especial desde el Festival de Cine de Tijuana. Hoy nos acompaña Rodrigo Álvarez, quien ha construido una filmografía profunda y sensible explorando temas de identidad y pertenencia. La próxima semana estrena su largometraje Soy lo que nunca fui y actualmente se encuentra filmando una nueva producción en Mérida, Yucatán. Bienvenido, Rodrigo, es un gusto tenerte aquí Entre Rodajes. Muchas gracias. Pues mira, nos metemos de lleno a la entrevista que tenemos preparada para ti. Tu película Soy lo que nunca fui está por estrenar a nivel nacional. ¿Qué representa para ti este momento y qué te gustaría que el público se lleve de esta historia? Pues, primeramente creo que es como para mí cerrar un ciclo e iniciar otro. Okay. Cuando me refiero a cerrar un ciclo es porque creo que desde que empecé, creo que estoy llegando al momento del objetivo de cuando dije quiero hacer cine o estudiar cine, ¿no? O sea, cuando yo tenía como 13 años cuando le dije a mi papá, quiero ser director, ¿no? Mi mamá me tiró de loco, pero mi papá fue el que me apoyó. Ahorita mi mamá creo que es mi fan número uno porque ha visto la película como 5 veces. Okay. Pero se siente mucho como de, se pudo, o sea, lo logré en el sentido que es un estreno comercial en cadena de cine. Se siente como una culminación de un proceso, como una verdadera, creo que graduación hasta un punto. Pero al mismo tiempo también se siente como el inicio de algo nuevo porque, ya lo estamos logrando, pero que sigue, ¿no? Entonces, hay que empezar como a planear bueno, ya venimos planeando desde ahorita como el camino tal vez hacia dónde tenemos que ir. Okay. Entonces, son como estos dos sentimientos. Debo también confesar que es una... se siente... la película desde que la escribí siempre la pensé en una pantalla grande. Entonces, creo que... eventualmente buscaremos llegar a algún tipo de plataforma, pero... por ahorita se avecina el día de la graduación, creo yo. ¿Qué nervios o no? ¿Te sientes nervioso? ¿No? Pues ya pasó tanto tiempo que... fue un proceso que más bien... creo que lo que me interesa es que justo que el público la pueda apreciar, que les guste y también creo que es un indicador también como de hacia dónde ir. Me interesa mucho seguir el hilo de las historias que a mí me emocionan, pero creo que sí estoy como muy comprometido con querer hacer un tipo de cine que al espectador le llame, ¿no? Ok. Tengo entendido que Soy lo que nunca fui se grabó durante pandemia. ¿Cómo fue para ti, como director y como equipo creativo, trabajar con esas limitaciones? Y pues ahora que estás filmando una nueva película en Mérida, ¿cómo cambia ese ritmo, el alcance de tu trabajo? Bueno, en Mérida estoy ahorita como proveedor de servicios. Entonces, soy un empleado más del engrane. Lo he estado haciendo en los últimos 15 años. Pero, la película tuvo un curso como muy, muy agresivo en su camino porque empezó muy fácil. La verdad es que yo ya tenía en la cabeza un poco la idea de la película y de repente abren esta convocatoria en IMCINE con todavía un fondo que es el de ahora extinto Foprocine de coproducciones con escuelas de cine. Entonces yo le picho a mi universidad como, oye, esta convocatoria, esta oportunidad de ser la primera película de ficción de esta universidad, estas son las condiciones, etcétera, y como que les interesó y dijeron, vale, entramos. Y estaba yo escribiendo y estaba yo entrando como en una crisis y porque pues eran 2 meses para meter todo y me acuerdo que faltaban 3 semanas y media, algo así, para que cerrara la convocatoria y me estaba yo dando por vencido y le digo a mi fotógrafo Alejandro Guzmán, que es también de mis mejores amigos, le digo, güey, ya no voy a llegar, yo creo que mejor el próximo año, escribo el guión y ya el próximo año ya vuelvo a meter, qué sé yo. Y me dice, cabrón, ahorita nadie va a meter porque pues solamente son 2 meses, nadie sabía de esta convocatoria, es como es ahorita o nunca. Dice, de todas maneras, si no te la dan, pues no te la dan y ya. Entonces como que siento que me metí un cohete y me puse a escribir como loco y el borrador, sacamos 3 borradores
en prácticamente una semana. Fue una cosa así como de proceso de escritura, fue de 15 días. Y la carpeta, me acuerdo que mi productora era Saraí Castro, cuando estábamos viendo, o sea, me volteó y me dijo, no puedes hacer esto, ¿no? De una semana para armar presupuestos, rutas críticas, todo. Y parece de película, pero el último archivo de la película lo cargamos a la plataforma de IMCINE, faltando creo que 10 minutos para que cerrara la convocatoria. Fue algo así como... Y pues resultamos acreedores del fondo. O sea, para el 2018, en octubre, yo ya sabía que iba a filmar mi primera película. Como no era un presupuesto muy grande y había bastantes filmaciones en baja, como que estábamos buscando un hueco donde meternos para poder filmar, y resulta que no había espacio. Y pues cuando dijimos ya a finales del 2019 la vamos a hacer, vamos a empezar preproducción, y llega 2020, dijimos, bueno, ahorita ya que acabamos la producción en la que estamos lo hacemos, y pues en el 2020 inicia la pandemia. Entonces fue como pausar todo, pues era una incertidumbre, y no me acuerdo cuándo fue, la pandemia fue como abril, mayo, junio, julio, y en diciembre nos dicen, pues el gobierno va a darle cuello a estos fondos, desaparecen el Foprocine. Nos tocó a nosotros estar afectados por ese movimiento junto con un montón de cineastas. Y el problema de nosotros cuando desaparecen el fondo es que ya habíamos iniciado la preproducción y ya habíamos gastado de nuestra parte el 50% de lo que costaba la película. Entonces estábamos como en un limbo, y IMCINE, a través de Diana Tita, que era la directora, es la directora de estos fondos, nos estuvieron como metiendo, o sea, toda la ayuda posible para como salir de este momento de incertidumbre caótico. Y decidimos, junto con la universidad y mis compañeros, decir, ¿sabes qué? Pues vamos a filmar la película, y pues sin lana, o sea, con la mitad del dinero en lo que se resuelve este tema de los fondos. Y si era una cosa de diario, o sea, llegaba un día y me decía Saraí y Miguel Urias, el otro productor también, decían como, güey, si mañana no conseguimos $500,000, no podemos filmar. O sea, no tenemos cómo pagarle a la gente, no tenemos cómo alimentar, no tenemos cómo salir adelante, ¿no? Entonces, yo hablaba mucho de que la película, desde su rodaje, fue una película muy resiliente, porque como que aguantaba los trancazos que la misma situación nos veían. Y yo aprendí algo, que creo que yo era como muy conocido por un genio, como que me desesperaba o me podía poner de malas muy rápido, ¿no? Y creo que aquí tuve que desarrollar algún tipo de nueva personalidad y me volví como muy zen en ese sentido. Y era como de, vamos a solucionarlo. O sea, tenemos que salir adelante, tenemos que arreglarlo, tenemos que... Si no tengo esto, no me puedo quedar clavado con no tener X o Y cosa. Tengo que salir a filmar de alguna forma. Entonces, la película salió adelante, y creo que parte de entre mucho del trabajo que hizo cada quien, a mí como director lo que sucedió es que empezaba yo a llegar al set mucho más temprano, y en vez de creo que dirigir la película como con el cerebro y decir voy a hacer lo que me estoy imaginando en la cabeza, creo que más bien empezaba como a abrazar lo que en ese momento los actores, la realidad, la situación me estaba dando. Si es una película muy estética, está muy estilizada, está muy bien trazada. Alejandro creo que hizo un trabajo increíble, está muy bien actuada, pero creo que fue muy bien porque el trabajo en equipo fue mucho de trabajarlo, creo que desde el corazón, por llamarlo así, aunque suene un poco cursi, pero como que dejábamos sentir hacia dónde íbamos y teníamos muy clara como la historia. Y, o sea, al final salió, y creo que la gente que la ve no se nota que estábamos en plena pandemia. Le voy a agregar nada más como a la trivia un poco que a 3 días de empezar a filmar, uno de los actores secundarios, pero con un papel muy importante, enfermó de COVID. Sin vacunas, o sea, es marzo, febrero del 2021. Entonces,
nos cambia el plan de rodaje con todo el tema del dinero y que no sé qué. Yo no había hecho mi tarea como director de hacer mi shot list. O sea, tenía el 20% de la película. Yo decía, bueno, voy a ir haciendo mi shot list conforme vayamos avanzando una escena a la vez, ¿no? O sea, es como voy a ir trabajando. Y pues nada, o sea, con este inconveniente que sucedió, cambia el plan de rodaje completamente y empezamos con escenas que no teníamos planeadas. Alejandro quería hacer una iluminación muy natural y de repente es como, no, ahora las escenas de noche las tenemos que grabar en el día, entonces ahora tienes que meter más franeleo y luces y todo. Entonces él se estaba volviendo loco, pero fue una cosa como de comunicación y de volver a regresar a este tipo de dinámicas de sentir que teníamos que hacer y la película fluyó y se terminó y ya creo que estoy muy orgulloso de ese proceso. No, claro, me imagino que sí. Y pues bueno, también tus proyectos suelen abordar temas de identidad, transformación y pertenencia. ¿Qué te atrae de estas historias y cómo ha evolucionado tu mirada como narrador a lo largo del tiempo? Bueno, creo que ha sido porque me he hecho más viejo. Entonces, o sea, creo que conforme vas madurando te vas dando cuenta también de que a veces como los problemas que tienes, o sea, como que van cambiando, ¿no? Entonces, creo que es como la visión como director de cómo ves el mundo, creo que puede ser como el vino. O sea, yo creo que si lo vas dejando madurar, vas agarrando un sabor distinto y unas notas. Me puso muy baja californiano con el vino, pero no, me encanta. O sea, creo que justamente vas agarrando una textura y un tono distinto, ¿no? Entonces, digo, creo que si ves mis primeros cortos y ves ahorita mi película, hay esos trazos y definitivamente hay como rastros de lo que estaba yo buscando. Pero, o sea, puedo decir que mi película es un trabajo mucho más maduro. Y ahora que estoy preparando la segunda, noto también un brinco. Hay muchos temas similares. Creo que sigo hablando de lo que me inquieta, pero hay una especie como de madurez que creo que hace 3 años no la tenía y hace menos 10. Entonces, me gusta hablar como del sentido de pertenencia porque yo, por ejemplo, yo no soy de Tijuana. Yo llegué a la ciudad y muy similar como varios como los personajes en la película. O sea, nosotros seguimos a mi papá por todos lados y era, sobre todo para mí, creo que desde mi niñez es que como que la soledad te acompaña y tienes que estar como en un modo de supervivencia y adaptarte. Entonces me gusta mucho como estas historias de personajes que están buscando un sentido de pertenencia, de dónde soy, a dónde voy y quién, y va muy acompañado como del quién soy, pero son como viajes internos, ¿no? Que a veces uno se cuestiona a veces en la vida y me gusta como intentar hablar de eso. Creo que es como una respuesta de que un viaje que me hubiese gustado yo tener tal vez de niño. Ok. Y en ese sentido, pues bueno, o sea, las películas pues que tú escribes son muy tuyas, ¿no? Pero me imagino que, así como lo mencionas, está muy reflejado. Sí. Has obtenido estímulos y reconocimiento por varios de tus trabajos, pero más allá del premio, ¿qué crees que realmente hace que un proyecto funcione o conecte con sus audiencias? Creo que va un poquito más ahí de la mano que estás diciendo, ¿no? Como que es reflejar esa intimidad, algo más íntimo, ¿no? Sí, o sea, fíjate que algo que yo le decía mucho cuando llegué a dar clases, decía mucho como el peor enemigo de un director puede ser el director mismo, porque sí requiere como de mucha valentía sobre todo dependiendo de qué estás hablando, pero por ejemplo, yo me sincero mucho con mis actores y hablo desde la parte más oscura y sensible de mi persona, de cómo veo el mundo, de qué es lo que siento, mis miedos. Y a mí me funcionó mucho esta comunicación porque pude entablar lazos. Yo creo que es una conexión emocional con los actores, con mi crew, con Alex, con Elmer, o sea, desde el sonido, hablar también desde el sonido de cómo sentía la película desde el punto de vista emocional. Y creo que perdiéndole el miedo a abrirte, porque abrirte también es ser vulnerable, te permite tener un discurso más honesto, ¿no? Entonces no sientes que estás
blofeando con tu película o con las temáticas que estás hablando. Entonces yo no me atrevería a hablar de cosas que no conozco. O sea, creo que conozco la soledad, conozco el amor, conozco que me rompan el corazón, conozco también la emoción de probablemente tener una vida nueva. Hay partes justo en la historia de la película que hablan de temas como más fuertes que de una forma uno lo vive, ¿no? Digo, a lo mejor el abuso de poder es como, bueno, todos a lo mejor hemos estado en un trabajo donde hay como justo esas situaciones incómodas y es como abordarlos. Y los actores se abrieron mucho también conmigo y hubo cosas que llegamos a comentar entre nosotros de cada una de nuestras vivencias que hacía que se sintiera como esta como comunidad, ¿no? Entonces estaba como muy padre la forma en que lo fuimos abordando. Ok. Para ti es importante, ¿no? Crear ese lazo con el talento. Te ayuda, pues de alguna u otra forma, ¿no? A expresar. Sí, digo, y no nada más con el talento. O sea, pasa mucho y sobre todo, por ejemplo, ahorita que estaba yo escribiendo mi segunda película, todavía estoy en el proceso de borrador y ya estoy hablando con fotógrafo, con director, con vestuarista, pero empiezo a hablar como de sensaciones. Okay. Y les pregunto mucho porque a mí me interesa mucho una retroalimentación desde su trinchera. ¿Qué me puedes, o sea, Alex, ¿no? ¿Qué fotografía leo? Como, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué te viene a la mente en imágenes con estas referencias y todo? Entonces, aparte que yo no escribo solo. O sea, yo necesito escribir con alguien porque necesito este tipo de rebote. Porque lo que menos quiero es que sean, si son 10 personajes, tener 10 Rodrigos hablando, ¿no? Entonces okay. Es como, me gusta mucho esa dinámica. Yo creo para mí que el cine realmente es comunidad y es hacerlo de esta forma. Y no, o sea, creo que justamente se transforma en un proyecto que se siente más tridimensional. Entonces, a mí, más que preocuparme de colgarme la medalla de, yo hice esto, yo hice el otro, o sea, me interesa que la película que se sienta redonda. Ok. También eres parte de una generación que está construyendo nuevas formas de hacer cine en México. ¿Qué opinas del momento que vive el cine nacional y qué crees que necesitamos fortalecer como comunidad creativa? O sea, digo, creo que sí, se sigue haciendo películas. Creo que, o sea, sí hemos tenido unos trancazos por ahí, para mejorar, para crecer. O sea, creo que todavía falta bastante, sobre todo en la distribución. O sea, la distribución sí es un tema, es un mal que no hemos podido arreglar. Y obviamente creo que tiene que ver desde nuestra posición geográfica donde estamos y los mercados que tenemos alrededor. Pero el cine mexicano está muy no está en el alcance de todos. O sea, es como me ha tocado ir a proyecciones en Lázaro Cárdenas, en Michoacán, ¿no? Y por ejemplo, dicen, güey, es que esta película, o sea, si no hubiera sido por este festival, nunca la vemos, ¿no? Entonces, o sea, creo que ese es el problema al que nos enfrentamos. O sea, por ejemplo, espacios ahorita como el Festival de Cine Tijuana, el Festival de Ensenada, o sea, eventos que está viendo ayudan muchísimo a nosotros como aquí en Baja California a crecer, ¿no? Entonces yo estoy muy contento que exista un festival aquí en Tijuana y pues ojalá dé la oportunidad a que se sigan desarrollando. O sea, creo que vamos avanzando, creo que hemos tropezado un poquito, pero nada, o sea, es volver a salir de la tierra y seguirle escarbando. Claro. Y pero ya para cerrar, tú que tuviste estas dificultades o estas barreras que te topaste desde pues crear tu película en COVID, ¿qué es algo que le podrías decir a las futuras generaciones de cineastas que nos están viendo o nos están escuchando? ¿Algún consejo? Creo que lo más importante es como tener los pies en la tierra en el sentido de ser realistas a lo que como que le estás tirando un poco, ¿no? Creo que yo me he dado cuenta que ser cineasta es ser contador, administrador, psicólogo, No, pues o sea, muchas cosas. O sea, a mí, no sé si es una ventaja o desventaja, pero, o sea, digo, yo he trabajado mucho tiempo en el departamento de producción, entonces
o sea, justo lo que estoy haciendo ahorita, o sea, estoy en logística, entonces estoy viendo cuánto cuestan cosas, tengo un presupuesto que tengo que no me puedo pasar. Y también, o sea, durante muchos años estuve viendo, o sea, rentas de cámara, lentes, o sea, no me voy a fumar mi presupuesto por tener la cámara más novedosa con los lentes más fregones. Si la película, a lo mejor, si no tengo la posibilidad y si la película no lo demanda. Creo que Alex me decía mucho como, me decía, güey, escoge tus batallas, ¿no? Es como, ¿qué vas a pelear de la película? ¿Qué vas a ceder para poderla hacer? Entonces, creo que hay que ser realistas, creo que hay que ponerle pesos y centavos a todo, pero en el sentido de saber cómo ejecutar, en qué sí tirar y qué no. Y justo un poco también como esta cuestión de la sinceridad, el ser como muy honestos con uno, tanto desde la historia que estás contando como también en la realidad donde estás parado, ¿no? Y saber qué tipo de película, ¿no? Creo que, por ejemplo, con Soy lo que nunca fui, la película rozó en algunas partes en la posibilidad de haber estado en festivales más grandes. Es otra plática que se pudiera tener. Aprendí yo mucho con este viaje porque pues, nadie te prepara para... O sea, estudié y todo, pero nadie te prepara realmente para el momento. O sea, ya terminaste la película, pero pues ahí no acaba el viaje. Es como, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Quién te la va a comprar? Y es, o sea, ir a los mercados. Yo nunca había ido a un mercado de cine. Es como, nunca había ido a un mercado y con una película para venderla. Okay. ¿A quién se la vas a vender? ¿Quién te la va a comprar? Nosotros fuimos a Argentina para vender la película y me llegaron 5 personas. Hubo una productora española que en su momento me dijo, yo te compro la película así ya ahorita, pero le quitas 15 minutos. Y es como, ¿qué hago? ¿La tomo? ¿No la tomo? Pero déjame hablar con alguien más. Entonces, no sabes cuáles son las decisiones correctas. Creo que nunca vas a saber. Y cada película estoy seguro que cada película va a ser distinta una de la otra. Entonces, creo que nada más justo tener como el instinto de supervivencia bien prendido y estar como en esta posición de que es un constante aprendizaje todo el tiempo. Claro. Entonces, o sea, yo he aprendido muchísimo esta película y creo que gracias a todo el tanto desmadres, desfortunas como cosas muy buenas que vinieron, me abren como un segundo nivel como para el siguiente paso que definitivamente no hubiera podido llegar si no hubiese pasado por esto, ¿no? Pues, o sea, digo, creo que nos queríamos aventar del barranco con la primera película cuando dijimos, la pandemia, todo ese rollo, el presupuesto. Ahorita creo que lo pensamos y dijimos, aviéntamelos y con las manos atrás, esa situación ya sabremos qué hacer. Van a venir otros retos que a ver cómo los resolvemos. No, pues claro, pues ojalá tu futuro proyecto también te abra, así como mencionas, más puertas. Y para todos los que nos están escuchando, nos están viendo, Soy lo que nunca fui, próxima a estrenar a nivel nacional, no se la pierdan, con Rodrigo Álvarez. Muchísimas gracias. Gracias. Y nos estamos viendo hasta la próxima.